Sinara Sea, como lo habíamos ofrecido en nuestras redes y lo habíamos comentado a primera hora. Ella es penalista y una jurista quiteña. Me parece que es quiteña, ¿verdad? Buenos días, gusto de saludarla. ¿Cómo está usted? Bienvenida a I99. Soy Eduardo Mendoza Paladines. Me acompaña Bolívar Bolo San Martín. Ayer, la asambleísta Veloz acusó al presidente de la República de ser el asesino de Rubén Cherres. Usted es penalista. ¿Puede ser esto sujeto a que el presidente pida o haga una demanda por injuria por calumnia, doctora? Gusto de saludarla, bienvenida en 99, buenos días. Estimado Eduardo, buenos días con todos, el público presente que nos está escuchando, tengan un bonito día. De igual manera. Y bueno, en este contexto, como usted acaba de mencionar, obviamente la falsa imputación de un delito constituye un ilícito, ¿sí? Es el delito de calumnia. Entonces, si una persona amedrenta a otra con la acusación de un falso, de un cometimiento de un falso delito y lo especifica con una fecha y una acción u omisión que ha cometido, tiene que probarlo. Y si no es el caso, pues tendrá que responder a la justicia y la persona afectada tiene la posibilidad de denunciarlo por calumnia. Yo coincido con usted, es un buen criterio y por eso se lo pregunté. Voy a hablarle de temas penales concretos para poder nosotros seguir conversando. Me parece que el día lunes, el exministro Vera Grunauer va a la fiscalía a dar una declaración y lo apresan. Esto lo he visto como usual, pero él dice, ¿por qué? Entre los motivos es porque se pensaba que se iba a ir fuera del país y no iba a enfrentar, había mandado a su familia fuera y se iba a ir el viernes, pero se quedó para la declaración. Es común que cuando una persona sindicada vaya a declarar en la fiscalía puedan determinar esto, doctora Sinara Sea. Hay que hacer una distinción con las nuevas reformas del Código Orgánico Integral Penal. Como hemos visto, esta es la primera detención para la formulación de cargos. Esta tiene que ser sustentada por Fiscalía y como lo hemos visto, lo ha determinado por el peligro de fuga y para que asegurar que el procesado, en este caso, comparezca ante la justicia en el proceso penal y no se obstruya ninguna prueba, ningún indicio. Este es el primer caso que, como le comento, ocurre en esto. También existen las detenciones con fines investigativos que no pueden durar más de 8 horas. Claro que eso es otra cosa. Exacto. Sin embargo, con esta nueva reforma se da la posibilidad de hacerlo esto. ¿Por qué se da esto? Hemos visto que cuando la Fiscalía solicita al juzgador que se determine fecha y hora exacta para la formulación de cargos ante una persona, tiene el tiempo este procesado para poder escapar del país, poder realizar cualquier gestión que no le permita en un eventual una sanción declaratoria de culpabilidad el corresponder ante la justicia con la pena privativa de libertad y también con la reparación. Entonces, esto nos podría ayudar a que estos delitos que han quedado impunes ya no se siga con este mismo cauce. Queda muy claro, doctora, lo vi. Hay personas, y ya le voy a hablar exclusivamente en su línea, que dicen que hay que hacer una reforma al COIP para hacerlo más real y menos teórico, más aplicable. ¿Usted tiene alguna idea básica de qué podríamos o en qué podría o qué se podría hacer, sobre todo en el tema de delincuencia organizada, lavado de activos, que usted sabe que es muy poco aquí? ¿Qué reforma o alguna otra que a usted se le venga a la mente debería llevársela adelante? En este caso, nuestro país está inmerso en una crisis de inseguridad preocupante, que lo que primero sería de realizar es fortalecer la independencia judicial, fortalecer la seguridad jurídica,
porque hemos visto que tenemos la norma, tenemos los mecanismos, las formas de realizar, de tratar de recuperar los perjuicios que nos han causado como Estado y también como personas particulares, pero vemos que a la final las instituciones, las obligaciones que tienen, las responsabilidades que tienen distintas autoridades son incumplidas por negligencia o dolosamente. Entonces vemos que no existe un cumplimiento adecuado de las normas que existen en nuestro país para poder evitar que queden impunes estos ilícitos, ¿no? También vemos que estamos repletos de normas y en este caso de tipos penales que estamos en el Código Orgánico Integral Penal, que se determina también su pena privativa, pero esa no es la solución. La solución no es abarrotarnos de delitos, de conductas ilícitas, de reprimir a la sociedad. Sin embargo, lo que concluye en este momento es fortalecer el sistema de justicia, fortalecer a las instituciones, Fiscalía, Defensoría Pública también. Todo esto va a coadyuvar que tengamos una más tranquilidad como sociedad y también que baje el índice delincuencial. En este momento vemos que la inseguridad para el ciudadano común es grave, no se tiene tranquilidad en ningún aspecto. Y esto, a pesar de que tengamos un Código Orgánico Integral Penal repleto de conductas reguladas y sancionadas, ya sea con pena privativa de libertad y con demás penas accesorias, no está siendo efectivo. De nada nos sirve tener un catálogo de delitos infinito si es que no vamos a poderlo efectivizar en la vida práctica. Y eso es esencial para que una reforma tenga sus efectos deseados. Doctora Zinara Sea, una más de mi parte para pasar a Enrique San Martín, y tiene que ver con los migrantes ilegales o legales que vienen al país y cometen delitos, y sobre todo delitos execrables, pero delitos en general. Muchas veces hablé con María Paula Romo cuando era ministra y he hablado con los ministros de gobierno y del interior sobre esto. En algún momento pensaron hacer una especie de, teniendo un convenio, solamente ponerlos en la frontera para que los juzguen en sus países y viceversa, pero nunca se logró dar. ¿Cuál es el asunto? Que veo que en Chile y que en Perú se han dado tanto como acá, que muchos extranjeros, de aquí de Latinoamérica sobre todo y de América Central, vienen y cometen barbaridades, delitos terribles, asesinatos, muertes, sicariato, en fin, muchos más, pero se escudan en los derechos humanos y en normas y dejan en indefensión a la gente. Yo no digo que son todos, digo que son una minoría de ellos, pero a la minoría de ellos deberíamos o se puede buscar en algún camino con alguna norma penal para que esto pueda darse y se pueda, a los que vinieron de buena fe, a los que vinieron a trabajar y ya están acá, regular, y a los que no sé si la palabra sería deportarlos o sencillamente sin juzgarlos, mandarlos a sus países donde ellos deban de ser, si no juzgados, donde estén y no le hagan daño al Ecuador, doctora Zinara Sea. Sí, en efecto, es una preocupación latente que tenemos en este momento, ¿no? Un aspecto que hay que aclarar es que ninguna persona es ilegal, más bien tiene su situación migratoria irregular, ¿sí? En esta cuestión, toda reforma o todo requisito que se tiene que implicar o implementar para poder evitar este tipo de conductas no debe ser tentatorio ni discriminatorio, ¿sí? Entonces tenemos también el principio de territorialidad, que es el que la persona debe cumplir la pena en el lugar donde lo cometió. Entonces, una salida de que si es que una persona extranjera comete un delito aquí en el Ecuador y tenga que ser deportado, como usted bien lo comenta, no sería la respuesta porque tendría que cumplir la pena aquí. Aquí cometió el delito y aquí está el daño causado. Más bien, se deberían fortalecer el tipo de requisitos para poder ingresar al país, que eso ya tendría que, como le comento, ser
y lineal con los derechos que se encuentran reconocidos en nuestra Constitución para que no sea discriminatorio y no atente o violente otro tipo de derechos. Es preocupante la situación. Hemos visto que estas bandas o las organizaciones delictivas en su mayoría tienen miembros extranjeros, pero vemos que en ocasiones se actúa de debida forma, pero con el abuso de garantías jurisdiccionales, vemos que los utilizan para salir a la calle. Entonces, no es solamente la responsabilidad de una institución, más bien es una correlación, una conexión entre todas las autoridades del Estado en lo que les corresponde para poder evitar este tipo de situaciones. Sí amerita, pero como le digo siempre, estando sujetos a la Constitución y a los derechos humanos que estén reconocidos en instrumentos internacionales y en nuestra Constitución. Esa sería la salida, implementar más requisitos que no puedan ser violentos a la persona que está ingresando al país. Correcto, gracias Eduardo. Doctora, el tema respecto a lo que Eduardo planteó hace unos momentos, y que tiene que ver precisamente con estas bandas organizadas donde se producen una serie también de violaciones humanas, porque también hablamos de trata de blancas, y no necesariamente de la violencia con que se combate hoy en la sociedad, vemos también que hay en la minería. Pero también hay un punto importante aquí, o un denominador común, que es el dinero. Lo que ellos tienen es mucho dinero. Entonces, la unidad de análisis financiero, la UAFE, está haciendo su trabajo, pero ¿qué más podríamos incorporar para de alguna manera bloquear esta forma o esta manera de trasladar muchísimo dinero, reitero, a estos grupos organizados? Porque ahí obviamente es como un árbol donde hay ramas y se va diversificando el dinero como tal, doctora. Claro, y en efecto es algo que está ocurriendo y es preocupante y nos perjudica a todos. Pero debemos tener en cuenta que tenemos una cultura lamentablemente llena de corrupción. Entonces, si es que se pueden implementar algunas medidas para que contrarresten este tipo de financiamiento a estas bandas delictivas, siempre va a haber un talón de Aquiles, ¿sí? Y eso es lo que se tiene que evitar. Por eso yo soy enfática de que tiene que haber seguridad jurídica, porque si es que desde el principio se implementa una nueva norma, nuevos requisitos, nuevas prohibiciones o la tipificación de nuevas conductas delictivas, si es que desde el principio, desde la investigación hasta cuando ya se declare la culpabilidad o inocencia de la persona, no se está cumpliendo con lo establecido en el normamiento jurídico, no vamos a tener ningún resultado. El tipo de financiamientos también ya vienen a ser parte, no quiero asegurarlo, pero siempre tienen una injerencia política y no sería de extrañarse de que estos fines económicos que tienen estas organizaciones también financien a partidos políticos, a figuras políticas, y eso es lo que nosotros estamos en este momento con la situación aquí en el Ecuador. Vemos que todo es irregular, todo causa inseguridad jurídica y todo está políticamente correlacionado. No se tiene independencia en ninguna institución, no se tiene confianza, la gente ya perdió la confianza en las instituciones públicas, inclusive en el presidente, no se tiene ni confianza ni en la Asamblea ni en el Poder Ejecutivo, y eso es preocupante porque estamos en una inestabilidad grave. Correcto. Ahora, en el tema necesita de forma urgente reformarse este Código Orgánico de Integral Penal. Sí, de integridad penal. Y eso obviamente es lo que nos preocupa. Usted bien lo ha señalado. Hay una incertidumbre, hay una desconfianza en las instituciones del Ecuador, pero tenemos que comenzar por algo, doctora. Pero si en estos momentos esta violencia, la delincuencia, está minándonos y se están haciendo los esfuerzos por de alguna manera controlarla, porque erradicarla es imposible, pero al menos controlarla, pues comencemos, qué sé yo, por reformar el Código Orgánico Integral Penal. No sé cuál sea su criterio. Sí, es necesario. Algunos delitos sí requieren
tener una pena privativa de libertad o una pena pecuniaria, que es la accesoria, más grave, para poder evitar, para tener ese tipo de efecto a la ciudadanía de que si es que cometes este ilícito, tienes la posibilidad de ir a la cárcel determinados años y tener que pagar la reparación integral a la víctima y también la multa. Pero en este caso, siempre tiene que ser la tipificación del delito o la reforma, en este caso de la norma, congruente con la conducta que se quiere prohibir o que está prohibida. Entonces, no podemos caer en la discusión de que, en efecto, es una conducta ilícita. Le pongo un ejemplo, un hurto, pero con una pena privativa de libertad excesiva, que no corresponde a la conducta que ha cometido. Eso tiene que ser un examen exhaustivo en la Asamblea cuando ya pueda dar estos proyectos de reforma, porque eso es fundamental. No podemos dar penas excesivas a delitos que no correspondan o penas muy bajas a delitos que en verdad corresponden a una grave violación de derechos. Y eso es preocupante. Necesariamente requerimos una reforma al Código Orgánico Integral Penal, pero lo preocupante es que cuántas reformas necesitamos para tener una paz social. Y eso también es algo alarmante. Ya hemos tenido, desde que entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal, un sinfín de reformas que no están dando el resultado deseado. Y eso también es una cuestión de preocuparse. Tenemos una asamblea, o teníamos en este caso, que no podemos ya hablar de la asamblea constituida, de populismo en el tema de las reformas legales. No todo lo que se exige se puede plantear en el campo legal. Siempre tenemos esta mala costumbre, por así decirlo, de que ganar votos con la más implementación de delitos, de conductas restrictivas, de reformas que no están correlacionadas con la realidad del país, y eso también tiene que ser congruente con lo que se tiene, la situación grave que está. Tenemos un enfoque en protección, es una cuestión más. Nuestra Constitución, ¿qué es lo que determina? La finalidad de la pena en nuestro país es la rehabilitación y reinserción de la persona a la sociedad. No es tener una pena y que la persona se quede 20 años en la cárcel, más bien es recuperarlo a ese ciudadano y que pueda reintegrarse a la sociedad ya rehabilitada. Tenemos las cárceles abarrotadas de personas sin la debida adecuación de las instalaciones, sin trato de dignidad humana. Yo sé que es un criterio que contrapone a las personas, pero como siempre yo digo, nadie está exento de tener un proceso en el que lamentablemente tenga que recurrir a la justicia y pueda ser que sea sentenciado con una pena privativa de libertad, y ahí uno ve las condiciones en las que se está manejando. El trato inhumano no corrige las conductas. Coincido con usted. ¿Sí? Coincidimos. Doctora, agradecerle su gentileza y su amabilidad. Como siempre, el tiempo nos corre corto en este trabajo. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando. Gracias por sus comentarios y seguiremos conversando. Doctora Zinara Sea, que tenga usted buenos días a nombre de I99 y el programa Diálogo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A ustedes, un buen día. Buen día. Abrimos espacio en las menciones publicitarias.